Muy bien. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Espero que estén muy bien en sus casas. Gracias por un día más de conexión. Tenemos la segunda parte el día de hoy. Mi nombre es Carlos Parra, soy psicólogo de profesión. Yo soy Pilar Sandoval y soy coach de vida y liderazgo. Así es que el día de hoy les traemos la segunda parte de estos, los peligros digitales, que esperamos que les haya llamado la atención y lo puedan compartir. ¿Sí? Creo que es súper importante. Sí, para nosotros es sumamente importante llamar su atención con este tema porque lo que queremos es que esta información se difunda. Nuestra preocupación principal en este caso es el bienestar de los niños y las familias, entonces es de mucha relevancia que esto se sepa. Así es. Así es que nos vamos a encontrar con bastantes realidades que creemos que son súper importantes que ustedes conozcan y que, como dijimos al final de la última masterclass, difundan la palabra. Así es que vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Así es que vamos a revisar esta presentación. Miren, saben que cuando hacemos esta presentación normalmente en colegio, nos llama mucho la atención porque la gente se va sintiendo que sabe muy poco acerca de la tecnología y los temas digitales. Entonces, esto es como este gráfico, ¿no? Cosas que sabes, cosas que no sabes y cosas que no No sabes sabes y que que no no sabes. sabes. Entonces, es un tremendo tema y creemos que es un real aporte lo que vamos a revisar el día de hoy. El primer paso para poder estar atentos en la vida es darnos cuenta de la cantidad de cosas que no sabemos. Uno de los graves peligros que lo vemos siempre cuando trabajamos también en el ámbito de la seguridad es que las personas que ni siquiera sienten miedo porque creen que pueden manejar y dominar todas las situaciones están en más riesgo que cualquier otro. Así es, Por eso queremos mostrarles todo lo que no saben. así es. Así es que vamos a ver qué nos depara esta presentación. Vamos a hablar y vamos a tener algunas ideas solamente que creemos que son importantes tener en cuenta. Una, la que ya dijimos. Hoy día hay una realidad múltiple, ¿no? La que tenemos aquí, pero también ustedes están en una realidad digital conectados con nosotros. Hoy día, y muchos de los que se conectan día a día con nosotros, tienen una realidad digital con nosotros. Estamos unidos de alguna forma por una tribu, pero digital, ¿no? Nos sentamos todas estas noches a compartir experiencias, a compartir conocimientos, pero esto de alguna manera es digital. Y esto es súper importante porque ustedes muchas veces, yo sé que con conceptos o cosas que les hemos enseñado, ciertamente ustedes sienten, ¿verdad? Cosas digitales, no, pero realmente les están pasando. Sí, nosotros Entonces, estamos utilizando esta herramienta para transmitirles una información, pero no se olviden y vamos a ser majaderos en insistir en este tema. El cerebro de ustedes e incluso el cuerpo de ustedes no tiene la capacidad de darse cuenta que nos están viendo a través de una pantalla, que nosotros estamos en un living y ustedes están en otro. Entonces, cuando les digamos cosas que les causen interés, su cerebro se va a activar de la misma forma que si nos están viendo de manera presencial. así es. Y esto es súper importante porque la realidad está flotando, está en sus casas, está con el wifi conectado y ciertamente esa realidad está conectada en cada uno de sus hogares. Ahora, lo primero que es importante contarles el día de hoy es que uno deja una huella digital por donde esté. Esta transmisión la vamos a subir o la dejamos después en algunos lugares y eso ciertamente va a dejar una huella digital. Cada vez que ustedes abren su celular, cada vez que ustedes hacen un comentario, dejan una huella digital. Cada vez que sus hijos visitan algunos links o visitan páginas a ustedes, están dejando una identidad digital, o sea, construyen una identidad digital y dejan por lo tanto una huella digital de todo donde están. Esto tiene como distintas aristas desde donde se pueda mirar. Ustedes saben que la mayor parte de los programas tienen sistemas a través de los que rescatan la información de la navegación que ustedes hacen e incluso escuchan. Todos sabemos que si ahora nosotros nos ponemos a conversar de comprarnos jeans, nos va a empezar a aparecer publicidad de cuáles son las ofertas de jeans en las grandes tiendas o en las que están en descuento. Bueno, la recopilación de esta información va
Ajá, va ujú. generando un perfil de nosotros, va diciendo esta persona se interesa en estos temas puntualmente, visita estos sitios en estos horarios y eso va estructurando esta especie de fantasma nuestro que para efectos de los medios digitales se construye. Pero por otro lado, como identidad también tiene que ver en las situaciones en que nosotros nos planteamos, cómo nosotros mismos nos vemos frente a las redes y cómo actuamos de una manera que tal vez puede ser diferente a cómo nos relacionamos con las personas en persona. Entonces, esto es muy importante porque ciertamente cada día nos vamos a encontrar con distintas aplicaciones y yo no sé si ustedes las logran conocer todas las que están aquí, seguramente sí, pero cuando comenzamos a buscar un poquito más dentro de la red, hay una cantidad de aplicaciones y no vamos a mostrar todas hoy día porque esto como queda en ciertas redes, no queremos que sepan sus hijos algunas conexiones, pero ciertamente hay una cantidad de aplicaciones que ustedes seguramente, de las que estamos viendo aquí, muchas no conocen. Muchos de ustedes pueden conocer seguramente Badoo o Tinder y seguramente Instagram o algunas como Scratch, pero ciertamente hay una cantidad que ustedes no conocen. De hecho, el año pasado hicimos una charla real, digamos, 3 horas y media, un taller con padres y apoderados en un colegio. Y a esa fecha, hace un año, mencionábamos TikTok y todos eran así como, ¿qué es TikTok? Nadie tenía idea. Y díganme ustedes ahora, con esta situación de cuarentena, ¿quién no conoce TikTok? Seguramente ustedes tampoco, y ya comenzamos la semana pasada a hablarles de esto. Hay encriptadores que son tremendamente importantes que ustedes conozcan. Tal vez ustedes confían en que su hijo revisan su celular y no hay nada, pero ciertamente hay unos cuantos encriptadores que son estas aplicaciones como Confidence o Calculator o Alarma, que ellos pasan desapercibidos, ciertamente parece una calculadora, pero esas personas digitan un código y eso significa automáticamente que van a ver en ese contexto, van a abrir una biblioteca digital aparte. Entonces, obviamente, encriptan la información. Esto es súper importante porque muchos de ustedes creen que revisando el teléfono en la primera fase, ¿no? Está todo bien, pero no es así. Entonces vamos a ir revisando algunos de estos programas también y les vamos a enseñar de qué se tratan y cuáles son los riesgos de tenerlos instalados. Ahora, recordemos, la corteza prefrontal de los jóvenes se desarrolla en la adolescencia. Por lo tanto, cuando ustedes hablan con ellos y les piden que sean responsables o que piensen en el futuro, muchas veces no lo van a entender porque todavía su corteza es inmadura. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes reflexionen acerca de eso. Estamos hablando de algo en lo que ustedes deben ponerse en otra situación de pensamiento. No es posible que ustedes digan, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo no pensaste? No puede, no puede, no tiene la parte del cerebro que hace ese tipo de razonamiento. No la tiene. Hasta ese momento lo que va a utilizar va a ser la experiencia, la información que le han transmitido sus papás, pero recordemos también que en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia, hay una exacerbación de lo primitivo y una admiración por lo primitivo. Les hemos comentado antes el tema del control de impulsos. Los jóvenes van a ir a buscar la manera de descargar el impulso lo más rápido posible. Entonces un papá diciendo, aguántate, ten contención, piensa, reflexiona antes de hacer las cosas, es igual que se lo está hablando en japonés. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en nuestro concepto de realidad digital ya hemos visto estudios donde los niños pasan alrededor, niños y adolescentes, alrededor de 6 a 7 horas conectados. Por lo tanto, lo que les vamos a hablar el día de hoy de cyberbullying tiene relación con eso, ¿no? Así es que vamos a partir con el cyberbullying y hacia dónde nos va a llevar. Y exacto, como dicen aquí, algún concepto adolece, ¿no? Adolescencia adolece de ciertos parámetros y adolece de ciertas responsabilidades. Entonces, nos vamos a dar cuenta aquí que el ciberbullying es mucho más que solamente pensar en el bullying. Vamos a entender que vamos a encontrar muchos otros riesgos también asociados al ciberbullying, como el grooming, el sexting, las injurias, y vamos a ir revisando cada una, algunas de ellas, para que aprendan a reconocerlas y las
tengan como en su mente si es que llegan a encontrar alguna situación o qué tenemos que hacer en situaciones como esta. Y esto tiene dos maneras de mirarlo. Está la agresión propiamente tal, como estas que les nombra Carlos, pero también está lo que a nosotros nos preocupa, que es el efecto que le produce a ese adolescente, a ese joven que está viviendo, y al final esto es algo que afecta al sistema familiar completo. Entonces queremos que sean capaces ustedes de dimensionar que esto no se trata de decir encontré fotos de mi hijo adolescente en paños menores o sin ropa y simplemente poner un castigo al respecto y decir esto se zanjó. Esto es algo mucho más profundo y que afecta de manera mucho más intensa y marcadora. Así es. Así es que ya sabemos, esto es un tema principalmente porque a los jóvenes les está ocurriendo esto y muchas veces esta sensación de acosado, de amenaza o de sensaciones de humillación no tienen con quién conversarlas por miedos en la casa o por miedo a lo que van a hacer tal vez en el colegio si se enteran ustedes como padres. Por eso es tan importante y esta es la invitación a la comunicación con sus hijos. Veamos entonces, ¿qué nos trae esto? Lo primero que vamos a hablar es que la encuesta, por lo menos la última encuesta, habla que el 21% de los jóvenes ha sido víctima de alguna situación o ha sido víctima de alguna situación de ciberacoso. Esto es un dato tremendamente duro y ciertamente esto es del año pasado, así que seguramente hoy en día con la pandemia nos vamos a encontrar con una serie de números distintos el día de hoy. Ahora, vamos a revisar también otra información que tiene que ver con que, vamos a cambiar aquí la lámina, con que si se dan cuenta, quién realmente se hace cargo acerca de el tema del colegio o quienes nos controlan el celular, nos vamos a dar cuenta que solamente el 10% de los colegios están haciendo realmente actividades para controlar el uso de las tecnologías. Entonces, nos vamos a encontrar con un 90% de personas o de colegios o de instituciones que no están realmente acá sabiendo qué hacer con estas situaciones tecnológicas. Y aquí tenemos un primer tema, que es uno de los que nos llama mucho la atención, y no sé cuántos de ustedes conocen el concepto, ¿no? Pero este concepto es algo súper, súper importante, porque ¿cuántos de ustedes comparten en las redes sociales fotos de sus hijos o fotos de sus nietos? ¿Cuántos de ustedes cada vez que salen con sus hijos suben fotos a la red? Esto es un tremendo tema, ¿no? Lo hemos hablado tanto, es algo que chocheamos, es obvio, es un sentimiento súper legítimo que tengamos los padres, tíos, el tío regalón, la tía regalona. Primer día de jardín, primer día de colegio, y estoy aquí con mi hijo, insignia de colegio, caras de niño. Cualquier persona que pueda vulnerar fácilmente las barreras de seguridad de sus redes sociales se enteran los horarios, las actividades, el colegio, la dirección donde van los niños. Son niños que están siendo, de hecho, suena feo decirlo, pero es lo que es, están siendo vulnerados en sus derechos. Y esto es un súper tema porque esto de compartir imágenes, ciertamente eh, tiene un problema. No solamente es la vulneración o no solamente es la vulnerabilidad de sus datos, sino que hay personas que se encargan y están día a día buscando información acerca de sus hijos. Hay personas que tienen, y lo vamos a conversar, pero trastornos de trastornos llamados pedofilia, que están todo el día buscando información y ustedes están entregando esa información a través de sus redes sociales. Entonces, no sabemos quién es nuestro amigo, no sabemos quiénes son nuestros contactos y no sabemos a quién estamos entregando esa información. Entonces, nuestra primera riesgo tiene que ver con ustedes, tiene que ver con ustedes como papás, a qué están exponiendo a sus hijos, ¿sí? No estamos crucificándolos, porque hasta que no nos enteramos, hasta que no somos conscientes de esto, todos lo hacemos. Pero los niños, aunque cuesta entenderlo a los papás, son personas separadas de nosotros y mientras ellos no tengan derecho a decidir
qué hacen o no con su imagen, nosotros no tenemos el derecho de exponerlos mayormente. Pero el riesgo es ese, es ir más allá de un tema de lo que la Convención de los Derechos del Niño o Mm, las leyes puedan decir. El grave peligro de esto es que los pedófilos acechan. sí, esto es un tema que cuando uno trabaja en seguridad realmente llama mucho la atención la forma de actuar de ellos. Entonces, por favor, tengan cuidado. Ustedes, lamentablemente, no saben a quiénes tienen en contacto muchas veces. Tal vez trabajan con alguna persona y esta persona se puede ver muy normal, puede tener una vida normal, puede tener una familia normal, pero ustedes no saben qué pasa en su mundo de perversiones. Entonces, ojo, y nosotros somos los primeros que tenemos entonces que cuidar la identidad digital de nuestros hijos. La huella digital parte con ustedes en la vida de sus hijos, ¿ok? Así que eso es el primer tema que les traemos a propósito de los riesgos digitales. Segundo, es un tema que no es menor. Recuerden, como lo mencionamos en la charla anterior, que los niños tampoco su cerebro y su cuerpo no está preparado para absorber tanta radiación acerca de las pantallas. Por lo tanto, también tenemos esto que es súper importante, no le entreguen los celulares y ya vamos a ir viendo el por qué. Ahora, también nos encontramos cuando son niños en algo que es, yo creo que muchos lo conocen y si no, es muy importante que lo conozcan, Qué mal. sobre todo, sí, sobre todo los abuelos, por ejemplo, este ser llamado Momo. Esto es algo bastante interesante porque hay personas, como ya decimos, enfermas de las redes sociales y una de ellas tiene que ver con que este mono o esta animación aparece, por ejemplo, cuando nuestros hijos les pasamos nuestro celular o nuestra tablet y está viendo perfectamente un programa, Peppa Pig o lo que sea, y aparece con estas imágenes como cortarse los brazos o cortarse o hacerse daño. Son videos manipulados, de modo Así que es, dentro del programa normal se infiltra esta imagen sin sonido adicional de este mono mandando estos mensajes. Esto está en YouTube por todos lados, puede aparecer en cualquier momento. así es. Por lo tanto, nosotros dejamos a nuestro hijo, por ejemplo, viendo alguna red social y nosotros lo miramos y seguimos escuchando el ruido de esta aplicación que está ocurriendo unos dibujos animados. Pero lo que no sabemos es lo que realmente está pasando por debajo y que están apareciendo estas imágenes. Entonces, ¿cuántos de ustedes las conocen? Por favor, nos van contando ahí en los chats, pero si no lo conocen, también es importante que sobre todo, por ejemplo, los abuelos sepan que pueden existir estos tipos de animaciones. Entonces, ahí, sí, Quisiera mencionar que lo sepan, por supuesto, los cuidadores de los niños, sean padres, sean abuelos, sean tíos, sea el vecino que cuida, que lo sepan, pero quienes también tienen que saberlo son los niños, a ellos. Cuando les hablábamos de los efectos que tiene en la psiquis de un cerebro inmaduro, la exposición a las pantallas interactivas, nosotros entendemos que esto es decirles, esto es droga, esto les hace mal, explicar los efectos, pero no le vamos a dar la droga, lo vamos a educar en ese tema. ujú, En el caso de los niños pequeñitos es también muy fácil educarlos en esto, mostrarles una vez la imagen para que reconozcan cuál es la figura y explicarles, este personaje tiene una intención mala, quiere ujú. mostrar cosas que hacen daño. Y los niños, como les gusta jugar y aprender, no saben distinguirlo bien y es posible que se hagan daño. Cuando los niños tienen esa información y ustedes como cuidadores les han dicho, apenas veas aparecer este mono, tú apagas, cierras el computador, apagas el tablet, apagas el teléfono, lo que sea, y me avisas, estamos dentro de lo bien. El asunto es que los niños no lo vean y sepan. Es súper importante que a los niños también los eduquemos. Sí, yo quisiera agradecer su mensaje aquí que hablan de cuánto es la lucha que hacemos nosotros, ciertamente como papás, y explicándoles a los abuelos tal vez en sus casas que no deben ver ciertos tipos de redes sociales o tener cuidado.
y ciertamente mucha gente ha sido tildada de, ay, que le pones color, etcétera, ¿no? Pero ciertamente es real, así que agradecemos el comentario y podemos seguir encontrándonos con otras realidades, como las que ustedes mencionan, porque ciertamente vamos a encontrar otro tipo de realidades y las vamos a revisar en unos minutos más. Uno de ellos es el cyberbullying y tiene que ver con esto, ¿no? El hombre es más sincero cuando habla desde una máscara, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque ciertamente ahí existe algo que el anonimato saca a veces lo peor de nosotros. Y el anonimato en las redes sociales se da mucho. Entonces, hoy en día, como mencionó Pilar, los jóvenes descargan mucha agresividad y muchos de sus impulsos a través de la red. ¿A qué nos referimos con descargar el impulso? Tengo rabia, estoy enojado, ¿por qué esta persona, por qué este cabro, por qué esta mina, por qué me hicieron esto? Tengo rabia. Y el impulso agresivo se activa. En lugar de tratar de manejar eso y de hacer algún proceso saludable con esa emoción, entenderla, el adolescente que hace se mete a la red social y sube, si era una expolola, y sube la foto de la expolola pilucha, o se pone a decir, este es un tal por cual, este es aquí, este es allá, da lo mismo si es mentira, da lo mismo si es verdad, da lo mismo que lo lea. Ese impulso agresivo no tiene ningún proceso y ningún control, lo descarga inmediatamente. Entonces nos vamos a encontrar que el cyberbullying es un tema, porque antiguamente si sufríamos bullying, muchas veces era en un lugar espacial determinado, era el colegio. Por lo tanto, ese niño se iba a su casa y estaba, entre comillas, seguro y a salvo. Pero hoy en día con este cyberbullying, lo que ocurre es que no está ni seguro ni en su casa ni en el colegio. Entonces, este lugar y esta agresión puede ser ciertamente a distancia y obviamente es mucho más fácil ser agresor porque cualquier persona anónimamente puede ser obviamente un agresor. Imagínense lo que es. En el colegio me pegan y me humillan y llego a mi casa, prendo mi computador y veo el video de 7 personas distintas que grabaron a los otros mientras me pegaban y me humillaban, más los comentarios de Así 750 es. personas riéndose. Entonces, esto es súper importante porque además, muchas veces estos comentarios además permanecen por años en las redes sociales. Entonces, es mucho más fácil ser agresor y las personas muchas veces, como ya decimos, sacan lo peor de ellas cuando están de una manera anónima. Recordemos que estamos hablando de personas cuyo cerebro no está terminado de formar y le falta la parte del juicio y del criterio. Recordemos. Así es. Entonces, eh, ya sabemos, esto queda por años. Se ha discutido mucho en el Congreso acerca de la ley, cuánto tiempo puede quedar algo en las redes sociales y solicitar bajar también la información. Pero esto es súper importante porque si no se hacen las denuncias, tampoco se puede prevenir y frenar esta escalada con el cyberbullying. Recordemos también que si hay una época en la vida en la que no solo tenemos la posibilidad de equivocarnos, sino que básicamente tenemos la obligación de equivocarnos porque así aprendemos en la vida, es la adolescencia. Entonces ya, cometí un error, a lo mejor mandé las fotos piluchas, pero tengo derecho a reparar ese error, tengo derecho a decir, ¿sabes qué? Esto no lo debería haber hecho. Sí. Ahora no sé, con 19 me arrepiento de haberlo hecho. Y sin embargo, no te puedes arrepentir porque esas fotos de hace 5 años atrás siguen estando en la red. Y esto es súper importante lo que nos mencionan acá, porque dice, ahora incluso las personas ya adultas descargan los impulsos en Internet, por supuesto. Como conversábamos la semana pasada, en Twitter la gente se descarga de una manera increíble. Hay estudios de Twitter o hay estudios de la forma que tienen de relacionarse con Twitter. Y fíjense que es muy interesante cómo ciertos hashtags tienen que ver con lugares más depresivos o con lugares que se cometen más asaltos incluso. Entonces, es súper importante entender que no solamente los niños, sino que muchas personas hoy en día con el anonimato o crean cuentas falsas, etcétera, para poder simplemente decir lo que quieren decir. Recuerden que el tema del control de impulsos, si no se educa en la infancia, si no hay una colaboración entre el sistema familia y el sistema colegio, es una situación que no se va a educar sola.
No aparece mágicamente cuando cumples 25, ahora controlo mis impulsos. No, si no lo aprendiste ni con el ejemplo de tus papás, ni lo aprendiste con la educación de tus papás, ni el colegio tampoco apoyó en eso, no lo aprendiste nomás. Y llegas a ser un adulto que tiene problemas de control de impulso, un adulto que no controla la rabia, un adulto que tiene conductas evitadoras, que toma mucho, que fuma mucho, que está mucho tiempo pegado a las redes. Y aquí nos vamos a encontrar con un tercer problema que es llamado, Stalking. así es. Esto es muy interesante porque tiene que ver con el acosador o con las personas que acechan. Y ciertamente hay personas que están en las redes sociales y que foto que suba una persona va a hacer algunos comentarios que son desagradables. Esto es súper interesante porque estas personas eh, se cambian los nombres, están en las redes sociales y lo único que hacen es buscar a otras personas solamente para tirar mala Claro, onda nomás. cuando lo hablamos como de definición, es simplemente estar ahí acechando, es el que te está viendo siempre en las redes, que nunca comenta nada, que nunca dice nada, pero que te busca la vida y te trata de seguir la pista por todos lados. Y después ya están, cuando se ponen haters, y es como que a lo que hagas, haters gonna hate, van a todo criticarlo y a todo tratar de hundirlo. Y aquí tenemos entonces las consecuencias, ¿no? Y vamos a hablar acerca, seguramente la próxima masterclass del día lunes, vamos a hablar de suicidios, también de prevención de suicidio, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cómo los jóvenes terminan muchas veces quitándose la vida por estas situaciones de acoso. Entonces, seguramente más de alguno conoce personas que no quieren ir al colegio o a la escuela por las formas que están teniendo de relacionarse los jóvenes. Entonces, hemos encontrado acá casos como el de Katy, que sus padres han hecho una cruzada muy grande por enseñar los riesgos de las redes sociales, si es que no son enseñadas. Y aquí tenemos, como ustedes mismos nos contaban hace unos minutitos atrás, nos contaban acerca, vamos a buscar acá, de la ballena azul, ¿no? Vamos a buscar aquí los comentarios que ustedes nos hacían acerca de la ballena azul. Porque ciertamente la ballena azul yo creo que muchos de ustedes la conocen. Acá está, ¿no? Hace unos años hablábamos acerca de la ballena azul y son desafíos tremendos. Y en esto vamos a encontrar jóvenes que se suicidaban y es súper, súper importante el entender qué realmente les pasaba a estos jóvenes. Vamos a encontrar que, por ejemplo, los desafíos de los jóvenes, aquí vamos a ver, vamos a buscar aquí cuántos desafíos ellos hacían. Entonces nos vamos a dar cuenta que semanalmente o mensualmente les iban llegando ciertos tipos de desafíos a los jóvenes y estos desafíos eran súper, súper peligrosos, ¿no? Y si se van dando cuenta y van leyendo, se van tallando o los van haciendo no dormir y los van acondicionando a música estridente y esto es un tremendo tema porque los jóvenes no conversaban en sus hogares, en sus casas, de lo que estaba pasando y ciertamente, si se dan cuenta, los últimos desafíos, ciertamente ya están pidiendo que salten. Esto es un material tremendamente importante y es por eso que causó tanto revuelo a nivel mundial el tema de la ballena azul. Por lo tanto, es una invitación que ustedes, si no la conocían, también hay que decir qué pasa, dónde está o qué puede estar viendo nuestros hijos, ¿no? Los desafíos se han hecho hace, no sé, hace un año o un año y medio estaban como empezando, pero ahora son sumamente corrientes y de hecho ya tenemos desafíos que, como el que está a última hora de la foto en blanco y negro, etcétera. Son desafíos inocuos, pero hay un montón de desafíos que realmente son muy graves. En TikTok ha pasado mucho también esto. Había un desafío que tenía que ver con decirle a alguien que saltara y cuando estaba saltando, empujarlo por detrás desde las piernas, caían de espaldas y se daban unos tremendos golpes en la nuca, con riesgo vital. Ya estamos hablando, obviamente que no les pasaba a todos, pero el jueguito, la gracia era, ojalá se desnuque. Ahora encontramos acá también en el desafío chileno
muchas veces vamos a encontrar que los jóvenes incluso están con el desafío de las clonazepam, ¿no? Toma ciertas cantidades de medicamentos y no te quedes dormido y aguanta la dosis Mm. y no te quedes dormido y toma más clonazepam. Entonces nos vamos a encontrar con ciertos tipos de riesgo que son súper, súper grandes. ¿Ok? Y aquí ya estamos en el sexting, que tiene que ver con algo que vamos a hablar acerca de los jóvenes, pero ciertamente en pandemia también los adultos pueden estar realizando. El sexting tiene que ver con compartir un material erótico, compartir fotos, compartir videos con una pareja y luego estas fotos llegan a las redes sociales. Entonces, ciertamente hoy en día muchos adultos también se han dedicado a compartir, tal vez porque no están cerca de sus parejas, entonces se han dedicado y se han enviado fotos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la persona envía la foto, la persona se desnuda, saca la fotografía, pero el gran problema es después qué pasa. Los jóvenes le llaman con los packs o con las celdas, ¿verdad? O si ustedes leen en los WhatsApp que ese PP es pasa el pack, ¿verdad? O en los grupos. Y esto es súper importante porque mucha gente vende estos packs y por 5.000 pesos te mandan las fotos con gran cantidad de imágenes. Entonces, esto realmente se detona o el problema es cuando esta persona que se sacó estas fotografías confiando en la pareja, la llaman por teléfono y le dicen, estás en las redes sociales. Ya todo el colegio o todo el lugar, la universidad o el lugar donde tú trabajas, conoce tu foto. Es ahí en donde viene el quiebre de esta persona y viene todo el problema para ellos, ¿no? Nuevamente veamos, imagínense, o sea, este tipo de cosas existen, antes era solamente el teléfono, cuando no existían los celulares, estas cuestiones existen siempre, si no es que estemos tampoco diciendo cosas que la tecnología ha traído, son propias del ser humano. Pero piensen esto, si una situación así los podría avergonzar a ustedes como adultos, que son unas personas que tienen una identidad formada, que saben quiénes son, les puede dar mucha vergüenza, los puede complicar en el trabajo, en algún momento va a pasar, pero tienen su identidad más o menos clara. Y si no, nos llaman. Pero un adolescente todavía no tiene claro quién es. Cuando hay un niño o una niña que comparte fotos de esta naturaleza, sufre una sexualización muy, muy fuerte por parte de su medio. Si es una niña de 12 años, la empiezan a mirar y a tratar como una niña mayor. Y esto no es tan sencillo de llegar y decir, bueno, ella se lo buscó, porque es el mismo tema que con las violaciones y con los abusos. Ocurrió, es un hecho, pero su cerebro, todo su sistema cognitivo no está preparado en absoluto para enfrentar una situación en la que la van a empezar a mirar como un objeto sexual, la van a empezar a mirar como... O la van a acosar, Y tratar de esa forma, literalmente. claro. Entonces, dejamos la invitación a ustedes porque sabemos que ocurre esto. Nosotros hemos tratado de estos casos y es muy violento para toda la familia. Hay personas que se han tenido que cambiar de colegio, hay otras personas que han tenido que cambiarse de casa, porque ciertamente la comunidad completa ha conocido este caso. Entonces, ciertamente esto es uno de los primeros temas a conversar. Y esto es un tema súper importante porque eh, de alguna forma podemos tener el sexting activo, que es el niño que realiza la foto, pero ciertamente cuando nosotros le entregamos un celular a nuestro hijo, también van a empezar otras personas tal vez le va a llegar la fotografía por WhatsApp. Entonces eso también tiene que ver con un sexting pasivo, que o puede estar en el mismo centro educacional y le van a decir, mira la foto que llegó. Y eso también es compartir pornografía. Esto es un tema súper grande porque si todos guardan ese material pornográfico, también es un delito. También portar y guardar esa Ojo ahí, ¿ah? información es un delito. Esto, por favor, cuéntenselo a sus hijos. No es para atemorizarlos ni nada, es para ponerles un sentido de realidad y decirles cosas como esta. Haces esto, las personas van a tener una cierta reacción. Y más encima, tú estás produciendo, en el caso que tú envías las fotos, material pornográfico. Y el que las recibe y las guarda está almacenando e incluso distribuyendo material Así es, pornográfico. Esos depende de son lo que delitos hace. graves. Así es. Entonces vamos a entender que lo que gran parte de estas situaciones ocurre es que a los jóvenes se les enjuicia y obviamente lo molestan, lo acosan, pero también le dicen, pero si fue culpa tuya. Y eso no es así.
pero lamentablemente estamos en una sociedad que tampoco conocemos cómo abordar estos temas y ciertamente nosotros hacemos un taller que es como para profesores para que puedan abordar estos temas, Sí. porque ciertamente el daño psicológico ante una mala reacción es una sola vez que uno debe hacer una intervención y si no dice las palabras correctas, realmente puede marcar la vida de cualquier joven. Entonces, también tenemos otra situación en el sexting que tiene que ver con la sextortion, que tiene que ver con que obviamente la persona comienza a pedir más fotografías y obviamente sacó una foto y cometió el error de confiar en esa persona, más que de sacarse la fotografía, es confiar en esa persona y esa persona comienza a pedir dinero o comienza a pedir otras cosas sexuales Ahora, a propósito de por esto. favor, les recuerdo, poniendo la cuota de conciencia en esto, ¿quién de ustedes que alguna vez haya confiado en alguien que no debió confiar? A todos nos ha pasado, a todos. Si nos ha pasado a adultos, con mayor razón a un Así adolescente. es. El grave peligro en situaciones como esta, por supuesto que ya les hemos explicado cómo es el impacto psicológico, el impacto en el sistema familiar, en el sistema educacional, todo se derrumba. Pero aquí está el riesgo de que este tipo de interacción ocurre mucho con personalidades falsas digitales y son pedófilos, haciéndose pasar por adolescentes, establecen una relación y cuando se ganan la confianza de la otra parte, empiezan con, bueno, pero mándame fotitos. Y en este vínculo de confianza se envía la fotito y después mándame más. No, pero no, es que más no. Es que mándame más, porque si no yo ahora le voy a avisar a tus papás que tú me estás mandando fotitos. O ni siquiera a tus papás, sino que Las la mandaré al voy a enviar al colegio. colegio o a otros lugares. Y también vamos a encontrar personas que han tenido una relación y que a propósito de eso viene la revancha, ¿no? Y esta persona termina esta relación y las fotos que tiene o que se sacaron juntos, estas fotos son enviadas a sitios que son, obviamente, que como vamos a revisar, Nido era uno de ellos hace algún par de años, pero hay lugares en donde se recibe este material pornográfico y se van subiendo constantemente estos tipos de fotografías. Entonces, nos vamos a encontrar que hay lugares en donde acogen este tipo de pornografías y finalmente son lugares muy visitados por pedófilos. Ahora vamos a encontrar esta palabra también que se llama el grooming, que es algo súper importante, porque como mencionaba Pilar, no solamente jóvenes pueden estar chateando por internet, la persona puede dar una identidad falsa, imaginar una foto y a partir de eso es un pedófilo por el otro lado de la pantalla. Esto se da mucho y es un tremendo tema porque no sabemos realmente quién es el que está detrás de esta pantalla. Nos ha pasado mucho con algunas pacientes que están muy enamoradas, están conversando con ciertos príncipes por el otro lado de la red, ¿no? Y cuando comenzamos a pedirle los nombres y los buscamos en sistema, no aparecen por ninguna parte, no existen. Son personas que son sujetos que atraen como un cebo, ¿no? Y luego de eso piden reunirse con ella y se llevan la peor experiencia de la vida, ¿no? Entonces el grooming está penado porque ciertamente esta persona, como ya les mencionó Pilar, sanciona el almacenamiento, pero también la producción de material pornográfico infantil. Ahora, normalmente nos vamos a encontrar con que los pedófilos van en escalada. Entonces primero almacenan, luego Sí, ahí tú intentan conoces. realizar material pornográfico infantil y luego pueden tener en la búsqueda de algún joven. Entonces van en escalada. Por eso es tan importante denunciarlos antes que lleguen a una situación más grave. Todas las situaciones que van relacionadas con un control de impulsos, o en este caso el no control del impulso, siempre van increciendo. Los consumos son válidos la explicación para todo, si estemos hablando de alcohol, si estemos hablando de drogas, si estemos hablando de pornografía. Siempre va a necesitar más. Entonces no va a ser simplemente los veo salir del colegio y esto me parece sumamente placentero y con eso me conformo. Va a ser siempre un riesgo alrededor. Así es, acá nos mencionan como el programa Espías del Amor o cómo se Sí, llamaba en de MTV, Catch,
No, Sí, ya sí, no había un recuerdo. programa también, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta que ciertamente hay una cantidad de personas que inventan personajes y esto tiene que ver con baja autoestima o simplemente que tienen relación con alguna característica de pedofilia. Aquí nos vamos a encontrar entonces con la misma pregunta que le hicimos la clase anterior, ¿no? Eh, ciertamente permitirían que sus hijos de 8 años o 7 años irían solos a esta fiesta. Yo creo que muchos de ustedes dirían que no. Por lo tanto, eso es lo que está pasando cuando ustedes le pasan un computador a un niño y lo dejan solo en una pieza. Eh, Catfish, ahí está, muy bien, gracias. Ahí nos dicen catfish. Ciertamente, esto es muy importante porque yo creo que ustedes, ciertamente, a nadie de ustedes les pasaron la llave cuando eran niños de su casa sin hacer una charla y contar ciertas cosas y explicarles qué, qué tenían que tener cuidado a propósito de que les pasaban la llave del hogar o de la casa. Entonces muchas veces nosotros les pasamos un celular desde niños a las personas, pero no les explicamos ninguno de estos riesgos. Y es que Entonces, tampoco somos muy conscientes, por eso nosotros queremos contarles esto, por eso hacemos cursos de esto, hacemos talleres de esto. A nosotros realmente nos importa, nos sí, incumbe, porque esto destruye vidas así y es. las destruye vidas que se mantienen en vida, pero también destruye vidas porque las lleva al suicidio. Así es, porque cuando no saben cómo manejar esto, ciertamente los jóvenes muchas veces toman decisiones equivocadas y ya vamos a hablar de eso el día lunes seguramente y van a entender por qué llegan ciertamente a estas decisiones. Entonces, es muy importante porque muchas veces la gente cree, y esto ha sido una temática que han tenido que aprender incluso la fiscalía, que al relacionarse con una cámara web, también ya se está relacionando con otro adulto. Entonces, muchas veces la gente cree que por estar relacionado con, como no está físicamente con esa persona, entonces no es abuso sexual. Pero ciertamente eso daña completamente, ¿no? Sí, ah, es probable que a algunos de ustedes les haya pasado alguna vez sufrir una situación de acoso, sea acoso laboral o sea acoso sexual directamente. Traten de recordar lo espantoso de la sensación que tenían. Y ahora multiplíquenlo por 1000, porque realmente cuando eres un joven y como les decíamos antes, si no sabes ni siquiera bien quién eres tú, entonces empiezas a cuestionarte, entonces esto soy yo, entonces yo soy esta persona que tiene que ahora acostarse con todo el mundo, porque si yo mandé fotos, no voy a decir la palabra que los niños van a usar, pero si mandé fotos piluchas, entonces yo soy una persona que ahora va a tener que responder favorablemente a todas las insinuaciones y a todos los requerimientos que me hagan. Destruye esa construcción que es tan frágil y que está comenzando. Está una autoimagen completamente deteriorada y que se va a fijar en la memoria, les hemos hablado también de eso, se va a fijar en la memoria y va a acompañar a esa niña o a ese niño por el resto de su vida. Así es, entonces qué importante primero es entender, como mencionan ustedes en los comentarios, el saber decir que no, el tener las capacidades, aunque todo el grupo lo haga por moda, tener esa capacidad de decir no, esto no lo voy a hacer. Y ciertamente cuando los niños ya sufren esto, realmente es un abuso. El tener una imagen sexual cuando los niños ni siquiera le han hablado a los padres de sexualidad es un tremendo abuso sexual. La víctima de abuso nunca es culpable de su abuso, siempre es el abusador el responsable. Así es. Entonces esto es muy importante porque una persona, lo volvemos a repetir porque es muy, muy importante, una persona puede abusar de otra sin tocarla. Porque ciertamente ciertas palabras o ciertas cosas que puede ver por la red, ciertamente la pueden dejar marcada para el resto de la vida. Así es que mucho ojo, por favor. Vamos aquí a avanzar y ciertamente nos encontramos con esto, ¿no? Ana y Mía. Espero que no conozcan de esto. Estos son grupos que se crean, son muy, muy populares y se llenan principalmente de niñas porque son grupos que favorecen las conductas de anorexia y bulimia, las celebran, las disfrutan, se mandan fotos, se animan, se dan tips entre ellas para
¿Cómo haces tú para vomitar más rápido? ¿Cómo haces tú para esconder la comida? Y se celebran, se hacen daño físico y se muestran las marcas en el cuerpo. Pueden echarle una miradita Ujú. a estas imágenes, lo pueden buscar en internet para informarse, pero es sumamente crudo de leer. Estamos hablando de desórdenes, tú puedes decirlo Así técnicamente es. de qué se trata. La anorexia y la bulimia Son no trastornos es... alimentarios, ¿verdad? Pero ahí tenemos un tema que es súper importante, que es la soledad de estas jóvenes. Nos encontramos con jóvenes que tienen un tema de autoestima, pero también una sensación de masoquismo también y una desconexión familiar súper grande. Entonces, estas personas, por llegar a su meta, ciertamente se convierten en una adicción. Este tipo de trastornos requiere atención psicológica y psiquiátrica. Así No es. es algo para decir, es una mañita, esto va a pasar, no se pasa solo. Entonces es súper importante entender que cualquiera de estos que ustedes puedan ver, bulimia, anorexia, muchas veces ustedes no se dan cuenta. Y seguramente les podemos asegurar que este tiempo de pandemia, personas que han tenido situaciones de anorexia o bulimia, deben estar muy complicados de tenerlos a ustedes como padres en la casa. Porque ciertamente cuando ellos son capaces de controlar su horario y la comida que ingieren, ciertamente el día de hoy que estén ustedes en la casa, ciertamente podemos asegurar que no debe ser fácil para los jóvenes estar siendo controlados en lo que comen. Y seguramente debe haber un cambio en algún comportamiento. Seguramente podrán notar alguna irritabilidad o más tiempo de estar encerrado en la pieza, Así algo. es, Siempre atentos, así papás, es. siempre atentos. Y ciertamente atentos a cómo después de la comida se paran al baño o ciertamente cómo van poniéndose los dedos de ciertos tipos de color a partir de los vómitos que se realizan. Hay una serie de cosas que tal vez podemos hacer hasta una masterclass de, si Sí, ustedes lo estiman así, podemos hablar acerca de los trastornos alimentarios. Así es que eso es un tema y esto también, ¿no? El cibercontrol. Esto es algo súper importante porque los jóvenes cuando no tienen la capacidad de controlar sus impulsos, tampoco van a tener la capacidad de controlar cómo celan a la otra persona. Entonces aquí nos vamos a encontrar con personas que obviamente si no le contestan en los próximos 2 segundos, ciertamente la persona va a uy, tener imagínate. un cierto descontrol. Y también vamos a encontrar aquí otro tema, ¿no? La cibermisoginia. Convengamos que la misoginia existe desde que el mundo es mundo y nos ha acompañado siempre, pero esto hace que se traslade especialmente a las redes porque es mucho más fácil siempre estar haciendo este daño cuando les hablamos un poco de los stalkers, las personas que acosan, o simplemente el hecho de que estamos expuestos. Ahora nosotros nos costó tomar la decisión de hacer estas masterclass, no por un tema de compartirles esta información, sino que porque estamos exponiéndonos de una forma pública y estamos traspasando esta información también a YouTube para que pueda llegar a más gente. Porque nosotros sabemos lo que significa estar en exposición y sabemos que el clavo que está más levantado es al que le llegan los martillazos. Entonces, en el caso de esta situación de la cibermisoginia, podemos ver que muy fácilmente se pueden exacerbar las conductas que tienen que ver con poner siempre el ojo sobre la mujer como culpable de algo o como que no tiene derecho de algo o como que está mal lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a encontrar con amenazas, extorsiones, cambios de rostro, ¿verdad? Y se los ponen a otra imagen y buscan el desprestigio. Y ciertamente esto está en las redes sociales y esto es un tema también a tratar y que ocurre completamente en los colegios, en las escuelas, en las universidades y está, al igual que el cibercontrol, que no pasa de moda. Hay cosas que pasan de moda y hay cosas que ciertamente como esto no cambia. Y si tú no le educas a tu hija o a tu hijo que eso no está correcto, ciertamente lo toma como un signo de amor digital, ¿no? De estos nuevos tiempos. Y eso está súper perdido con los conceptos de amor que debemos enseñarle a nuestros hijos. Ahora, ciertamente también existen y se hicieron muy conocidos a propósito del caso de Katy Winter, estos grupos de confesiones.
estos grupos privados de Facebook en donde el administrador menciona o hace alguna pregunta y toda la gente responde anónimamente. Entonces estos grupos cada día se encuentran en los colegios, en las universidades y ciertamente siguen pasando. Yo creo que muchos de ustedes siguen alguno de esos en Instagram o siguen alguno de estos grupos en Facebook y ciertamente la gente, los comentarios que hace, a propósito de que son anónimos, muchas veces escriben cosas que no son reales. Esto es un tremendo tema. Ahora, nosotros normalmente cuando hablamos de estos grupos de confesiones, los papás siempre es como, "Ah, no tenía idea que existían estas cosas". Si ustedes buscan, no sé, en el colegio que están sus hijos y buscan, por ejemplo, confesiones, De colegio colegio XX. X, van a ver que incluso esto es como espantoso, chistoso. Son cuestiones que están creadas en 2014, en 2015, que el 2016 ya nadie escribe porque migran a otras plataformas. Así es. Para los cabros estas cuestiones como, ay, ¿te venías enterando recién? En mi colegio había esto desde hace 6 años, ya se cerraron, ahora cambiaron a otra red, porque para los adolescentes es súper fácil darse cuenta cuando los papás ya empezaron a usar sus espacios, cambiarse a otra red. Están saliendo todo el día redes nuevas, así que eso no es ningún problema para ellos. Así es. Y esto es un súper tema porque, como mencionan aquí, los jóvenes van cambiando, van migrando. Las fotos que tienen más likes son las fotos que son las personas más conocidas. Entonces, obviamente, los jóvenes van a hacer cualquier cosa por obtener una mayor cantidad de likes. Incluso hacer esto que es el happy slapping, que tiene que ver con que hace un año atrás comenzó esta moda, a propósito de que ustedes mencionan que son modas, en donde se tomaba a una persona, la golpeaban, la bofeteaban y esto subían a las redes sociales. Y esto ciertamente, mientras más like tenían las golpizas, era más conocida la persona. Entonces, ciertamente esto es un tema y nosotros nos llama la atención que muchos de estos, como es digital, ciertamente en lugares que están lejanos a una ciudad, en una escuela se está dando ese fenómeno. Entonces, ojo con eso, porque lo que estaban viendo los profesores hoy, porque están peleando, pero no saben el contexto que hay detrás de eso, que tiene que ver con subirlo a las redes Y el sociales alcance y el principalmente. alcance, porque ya, como les mencionó Pilar, esto se sube una y otra vez y se ve miles de veces en Internet. Entonces, ese joven que luego va a la universidad, ese joven sigue siendo como etiquetado a propósito de Claro lo que que sí. vivió. Tenemos el Discratch que ciertamente el año pasado, el año 2017, ya comenzaba con un tema de ciberbullying, hoy día ha migrado. Entonces queremos mostrarle el Discratch porque ciertamente los jóvenes que deben estar viendo esta aplicación, esta charla o esta clase, seguramente van a decir, no, pero si eso ya es muy viejo el Discratch. Entonces, por favor, les dejamos esta lámina como para poder conversar con su hijo y darse cuenta que, Claro, cuéntame qué hay ahora. cuéntame qué hay ahora, qué es lo que hay, ¿no? Entonces, hay aplicaciones como Snapchat, ¿verdad? En donde ahí, Pero ¿quién es no, esa loca? yo la conozco, ¿no? O yo lo conozco, no sé, que ciertamente puede ser muy simpático para los jóvenes realizarlo, pero ciertamente tiene muchos riesgos. Muchas veces las personas creen que disfrazan su identidad porque tienen todos estos filtros y piensan, voy a pasar piola, mando esta nude, que son las fotos desnudas y eso, y no pasa nada porque tengo un filtro. Ciertamente, como aquí aparece en una noticia, 200.000 fotos se hackearon. Esto es un súper tema porque los jóvenes creen, y ya lo vamos a explicar en una lámina siguiente, que obviamente su foto, como desaparece rápidamente, no puede ser captada y eso les da alguna seguridad. Pero ciertamente hay muchas de estas aplicaciones que vamos a encontrar que los jóvenes igual sacan un pantallazo y eso es súper, súper peligroso. Una de ellas, en la que está como de moda también, es Kik, ¿cierto? Que crea simplemente un nombre y con ese nombre tú puedes subir fotos a la red y ciertamente los jóvenes así están buscando pareja, al igual que las confesiones. Entonces hay una serie de aplicaciones que cuando uno las va conociendo va entendiendo cuál es su peligro, ¿verdad? Cuando habla de qué tan rápido se encripta la imagen o qué tan rápido desaparece o si alguien te saca un pantallazo de la imagen,
te avisa incluso, ¿no? Entonces, los invitamos a conocer de esto, que ciertamente esto es una clase que es un poquito más larga, pero a conocer acerca de los riesgos, ¿no? Sí, yo creo que hasta se puede simplemente googlear. Así es, O sea, encriptadores, ok, vamos a buscar cuáles son así es. redes para conocer personas, ya. Pero les dejamos la invitación a ustedes de saber qué tienen instalados sus hijos en sus celulares. Ese es como la primera Sí, gran no desafío. se queden con que existe solo Facebook, Instagram, Twitter y a lo mejor Snapchat y TikTok. Ay, es un universo Ciertamente es completo. un universo. Y ciertamente, como ya les mencionamos el día de la charla anterior, la primera parte, existen jóvenes que están teniendo problemas de adicción a propósito de los likes por dopamina. Esto es un gran desafío que estamos teniendo, porque ciertamente, como ya les mencionamos, también esta necesidad, ciertamente está generando, esta necesidad de chorros de dopamina está afectando a los jóvenes. En un pequeño recordatorio, cada vez que este impulso se descarga tan rápido y es tan maravilloso y tan intenso el placer que siente un cabro cuando ve un like en una publicación, por ejemplo, que en vez de que el cerebro reciba las gotitas de dopamina que producen normalmente las situaciones placenteras, recibe un chorro. Esto genera un estrés enorme en el cerebro y ese estrés enorme quema neuronas. Y las neuronas que se queman son las de la ínsula, que es justamente la parte del cerebro que regula la compasión y la empatía. Entonces tenemos a una cantidad enorme de personas adolescentes que tienen menos capacidad de ser compasivos y empáticos. Y estamos hablando de bullying, de cyberbullying, estamos hablando de sexting, de grooming, de todas estas patologías de las redes sociales con personas que más encima no tienen las herramientas Emocionales. socioemocionales para poder pasar por ahí sin que queden daños colaterales. Así es un tremendo tema y esperamos que se vayan dando cuenta ustedes de la dimensión de esto a propósito de la forma que tienen los jóvenes. Por algo están conectados a las redes sociales, por algo están necesitando tantos likes. Entonces, tal vez, ¿qué están evitando esos jóvenes? Es una pregunta que ustedes deben hacerse, ¿no? Y a propósito de eso, como ya les mencionamos aquí, la empatía ciertamente con las redes sociales disminuye muy potentemente. Ahora, recuerden, la búsqueda de sensaciones es un tema. Ojo ahí, siempre con eso. Cuando nosotros evitamos sentir malestar, porque a nadie le gusta cualquier situación de rabia, de tristeza, no nos gusta sentirnos así y ponemos a activar todos nuestros sistemas para adormecer esa sensación negativa, recuerden que no tenemos la capacidad de hacer un adormecimiento selectivo. Invariablemente también vamos a adormecer nuestra capacidad de sentir alegría, de sentir conexión, de sentir placer. Y es por esto que se hace más intensa la búsqueda de sensaciones, porque estamos en un nivel aplanado y entonces vamos desesperadamente buscando algo que nos haga brillar los ojos. Entonces, ¿hay temas o estrategias que podemos rescatar? Yo creo que sí. Una de ellas es la educación, pero ciertamente la educación es distinta dependiendo de la edad de nuestros hijos. Entonces, lo primero que tenemos que cuestionarnos es, o como colegio, o como institución, que si ustedes son profesores y están viendo esta charla, en qué lugar y qué estoy haciendo por la educación digital de nuestros alumnos o de nuestros hijos. Sobre todo ahora. Así es, sobre todo en estos tiempos. Entonces, vamos a separar esto en prebásica, básica y media. De los 3 a 5 años hay algunos desafíos que hacer, ¿no? Y eso tiene relación con la palabra empatía Empatía. digital. Es súper importante en este momento, dado que son niños que normalmente no van a tener acceso a pantallas interactivas. Ojalá que así Esperemos, sea. claro. Lo que hay que enseñarles a los niños es de a poco mostrarles que lo que está ocurriendo en las redes sociales también es una forma de realidad. Y con esto fortalecer en ellos la empatía. La empatía la van a educar en el contacto diario, van a sobre todo educarla a partir de los ejemplos que ustedes como padres les den, qué tan empáticos son ustedes hacia ellos y en ir mostrándoles si están jugando con un hijo y un hijo les da un golpe porque se picó o algo así. Explicarles, ¿sabes? Lo que hiciste me causó dolor y además me causó tristeza. Y además siento algo extraño porque veo que tú no eres capaz de reírte con el juego.
¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué crees que sentí yo? Hagan el esfuerzo de hacer ese 2 más 2. Los niños son capaces de hacerlo, pero hay que educar el músculo. Nadie puede reconocer y menos administrar algo que no conoce. Háblenles de las emociones. Cuando a un niño lo educas en empatía digital, es mucho menos probable que en el momento en que tenga acceso a un teléfono, descontroladamente descargue sus impulsos y haga daño a un otro, porque va a saber que el daño es real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta primera etapa? Nosotros somos los que le entregamos nuestros teléfonos. Nosotros somos, el niño tal vez no le han entregado un teléfono, pero sí se sabe, y yo les puedo asegurar que un niño de 5 años sabe las claves de sus teléfonos. Entonces, a partir de eso, ustedes son los que les están entregando este medio digital. Ciertamente, como conversábamos, la Sociedad de Pediatría menciona que hasta los 5 años que no vea el Cero teléfono, pantalla. pero ciertamente, como hemos conversado, cada uno tiene que hacer qué acuerdos llega Es a que nivel familiar, el ¿cierto? punto aquí es una cosa, es lo que se recomienda y nosotros con lo que estamos trabajando ahora es con los hechos. Sabemos que en general los niños tienen acceso a pantalla. No lo aprobamos, pero sabemos que es así y por lo tanto vamos a tomar cartas en el asunto. Y por eso les enseñamos estas estrategias. Así es. Ahora, recuerden, por favor, los casos, los iniciales de bullying, muchas veces se producen en prekinder y kinder. Por lo tanto, la empatía en esos momentos es clave y que los niños tengan la capacidad de realizar la denuncia y decir, me está pasando esto o yo vi esto y no lo encuentro correcto, es tremendamente importante validarla en estos tiempos. Ahora, ciertamente los estudios hablan de que el pic de ciberbullying se está mencionando en cuarto básico, o sea, en el primer ciclo básico. Entonces, es súper importante a los 8 o 9 años conocer y acompañar las claves de este niño, ¿no? Y bueno, nos vamos dando cuenta que en quinto, sexto, ciertamente ya existe un hackeo de cuenta. Por lo tanto, ahí tenemos que enseñar a nuestro hijo a cuidar sus contraseñas y a cuidar sus teléfonos o lo que le hayan entregado a ustedes para comunicarse. ¿A quién no le pasó? A mí no, porque yo no tenía Ujú. teléfono inteligente, pero ¿a quién no le pasó que dejaba, por ejemplo, el computador abierto con la sesión de Facebook abierta y le ponían estatus ridículos, Así es. normalmente para hacer burla y humillación, en un contexto de amigos, era un chiste, pero éramos adultos cuando pasaba eso. Cuando esto le pasa a un niño que tiene no sé cuántos años tienen en cuarto básico, muy pocos años, Ujú. voy a sumar, 9, 10 10 años. años. Es algo que no puede manejar. Ahora, es muy importante entender que en séptimo básico ya es el pic de los envíos de pack o los envíos de sexting. Por lo tanto, es súper importante a esa edad, 12, 13 años, haberles enseñado la postura de límite. Es muy importante, si se dan cuenta, cómo vamos construyendo una identidad digital dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos. Es tremendamente importante eso. Cada vez que este tipo de información se le traspasa a niños preadolescentes y adolescentes simplemente como un dogma y una orden que tienen que seguir así, va a haber rechazo. Tienen que buscar otra estrategia como papá, tienen que hablar de estas cosas, comentarles. Seguramente hasta los niños les podrán contar, sí, ¿sabes qué? Supe, a una compañera le pasó. Decirle que estas cosas pasan, contarles cuáles son las posibles consecuencias. Esto no significa ni garantiza que sus hijos no van a hacer algún error o no van a estar en algún riesgo, pero es sumamente importante darles la información. Quiero que entiendan que educar a los niños en estos temas no es abrirle los ojos a algo que el niño no sabía y que por lo tanto cuando yo se lo dije recién ahí se le ocurrió ir a meterse. No, es lo mismo que con la educación sexual, que está además súper comprobado que cuando los niños manejan más información, tienen mayor capacidad de elaborar pensamientos al respecto y tomar decisiones. No sacamos nada con no contarles cosas. Eso no va a impedir que los niños las vivan. Ahora, a ciertas edades, como les estamos mostrando, hay que realizar ciertas actividades. En este contexto, ya en niños adolescentes, en adolescentes sobre todo, vamos a encontrar el proceso de contención. Eso quiere decir que entre los 13 y 18 años, la postura de límites es ir acompañando a los jóvenes y ver cuál es la impulsividad que tienen es fundamental. Porque también en esa etapa, ciertamente,
comienzan las adicciones y también los niveles de suicidio o ciertos tipos de autoagresiones, que las vamos a conversar acerca de los suicidios que tienen que ver con tomar, con ciertos tipos de adicciones que ya las hemos revisado. Entonces, ojo ahí y que los niños sepan, ok, tú tienes entre 13 y 18 y a ellos les parecerá que ya son súper grandes y todo. Lo siento, en esta casa tenemos los contenidos, si lo posteas, si lo haces público, tengo derecho a verlo Así como es, papá. Y entiendan esto también, existen un montón de redes, así como los encriptadores dentro del celular mismo, también hay redes sociales que son como encriptadas de alguna así forma. es, Existe como un falso Instagram o un falso Facebook, por decir alguna cosa, pero no se crean que porque les muestra, sí, mira, este es mi Instagram, la foto que puse es la del almuerzo de hoy día. Basta con exacto. tener un Instagram con otro nombre, o sea, Falso, y así a de partir corto. de eso comienzan los problemas. Entonces es tremendamente importante la contención y como mencionan acá, generar el ambiente de contención es Sí, tremendamente importante. Ahora volvemos a lo mismo. ¿A qué edad distintas cosas debemos hacer? Y como menciona Pilar, acá tenemos cómo prevenir el sexting, que ya sabemos que muchos jóvenes utilizan formas de emoji para estar hablando y entonces muchas veces nos vamos a perder lo que están diciendo los jóvenes porque no leemos el contenido y solamente vemos la red social y creemos que está bien. ahora, Hay una cantidad de cosas que se están transmitiendo a s- partir de eso, ¿no? si ustedes ven esta imagen, no es ciencia aeroespacial para decodificarlo, po, si es cuestión simplemente de De que estar usted, atento. de estar atentos, miren a sus hijos, conozcan a sus hijos. Es muy fácil quejarse de, ah, no, pero es que como es adolescente no me dice nada. Pregúntenle, les, pregúntenles, comuníquense con ellos, pregúntenles en su lenguaje, sin invadir. Ahora, ¿cómo eliminamos esto? ¿Cómo intentamos? Primero, no acceder a los chantajes, pero ciertamente tal vez podemos enseñar a nuestros hijos si ya son mayores, o como lo que ocurrió en Argentina, que en plena cuarentena el gobierno dijo, les recomendamos realicen sexting. Entonces es Mm. un tema súper importante enseñarles a sus hijos que si van a sacar en algún minuto una fotografía, no muestren ciertas partes, por ejemplo, como la pared, porque pueden identificarlos a ellos, no reconocer su Sin cara, cabeza. exacto, y ciertas cosas que solamente sean para ellos en su privacidad. Ahora, Entonces, esto sí, con el filtro y el criterio de papás, no se lo van a decir al hijo de 9, exacto, pero al hijo de 16, que ya saben que no le van a estar contando nada nuevo y que no porque ustedes les digan las fotos piluchas, por favor, no va a ser como, ¡ah! ¿Existe foto pilucha? es mejor No. explicárselo, Sí, ¿verdad? Para que no lleguemos a eso. Ahora, ciertamente, tener la confianza y ustedes estar claros que si como papás sus hijos les cuenta que hay un niño que está sufriendo esto, tal vez es el momento de hacer la denuncia, porque ciertamente ese niño tal vez 2 días después, si nadie hace algo por él, puede cometer un suicidio. Por eso es tan importante esto de la tribu y de poder cuidarse entre todos. Hay una cantidad de palabras que ustedes pueden buscar esto en internet, que es un lenguaje totalmente nuevo. Por favor, búsquenlo. Son muchas palabras que se van a sorprender y que van mutando ciertamente con el paso de los años. Y ciertamente, si tienen un problema de ciberbullying, por favor no contesten. Lo que se debe hacer con el ciberbullying siempre es sacar un pantallazo. Si ustedes son papás y están viendo porque su hijo les presta el teléfono y les muestra y están acosando a un joven, lo que hay que hacer siempre es sacar un print de pantalla. Siempre eso es vital, porque ciertamente lo que va pasando es que esta persona luego puede borrar la información y luego queda impune porque no hay pruebas contra él. Entonces, la invitación es que si ustedes como padres o ustedes como hijos están viendo alguna información que está pasando, siempre el print de pantalla es tremendamente importante. y creo que también es muy importante, si algún adolescente está viendo, ayuda a tus amigos que están en este problema. Y si no, ustedes papás, enséñenle a sus hijos que también está en ellos ayudar, porque Mm, ellos lo van a ver todos los días y ellos van a saber, es su amigo el que les va a llorar por teléfono, es su amiga la que va a estar desesperada diciendo, este tal por cual hizo tal cosa. Enséñenle a sus hijos también cómo apoyar a un otro, porque no solamente va a ser su hijo, y a lo mejor eso también va a permitir
que otro apoye al hijo de ustedes cuando el hijo de ustedes esté calladito sufriendo esto. Así es. Entonces hay que enseñar que la integridad, ¿verdad?, es La hacer lo tribu. correcto aunque nadie te esté viendo. Mm. Y eso tiene que ver con que aprendan que para entrar en las redes hay que tener ciertos tipos de valores para estar dentro del tipo de red digital. Ahora, obviamente regulen la cantidad de dispositivos, regulen, ya saben, dependiendo de la cantidad de años, regulen obviamente eso, y muchas veces hay que hacer algún contrato digital en donde las personas lleguen a ciertos acuerdos. Eso es súper importante. Hablen con sus hijos y establezcan esos contratos. Esto se hace, esto no se hace, dime por qué va a pasar si no lo haces. Conversado. Entonces, lo importante, porque muchos padres lo que quieren hacer es, me preguntan cuando terminamos la charla, es, oye, ¿y cuáles son los programas para seguir el computador de nuestro hijo o los celulares? Entonces lo interesante es que si tú vas a poner algún filtro, tiene que saber el hijo, para que no sea una tradición, que estás poniendo ese filtro en ese caso. Entonces, obviamente, el niño va a saber lo que está pasando y se va a hacer responsable. Eso es tremendamente importante. Las formas coercitivas y las formas escondidas que los padres pueden, con toda la buena intención del mundo, querer usar con sus hijos, lo que van a generar es una total ruptura de la confianza y de la conexión que pueda haber. Así es. Y de alguna forma no olvidemos estos dos conceptos que creemos que son tremendamente importantes, o dos o tres conceptos, como para finalizar esta masterclass. Primero, ¿qué es la vergüenza y qué es la culpa? Porque muchos jóvenes, lamentablemente, cuando llegan a esta situación de vida en donde deben experimentar esto porque alguien compartió una foto de ellos, ciertamente existen estas dos emociones, la culpa y la vergüenza. Entonces vamos a entender que desde la vergüenza, que es esta emoción cuando todas las personas nos están enjuiciando, lo que siente esta persona es que yo no soy lo suficientemente bueno. Y eso ciertamente penetra cualquier tipo de autoestima. Entiendan que cuando ocurra una situación de esta naturaleza y ustedes sepan que le está pasando a alguno de sus hijos, avergonzarlo no va a ser el camino, no va a aprender a través del avergonzamiento. En Mm. realidad sí va a aprender lo que está dicho aquí, que no es suficientemente bueno. Por lo tanto, cuando ocurre eso, viene un real temor a la desconexión del grupo. El ciberbullying, el bullying, genera vergüenza en el joven porque lo que siente es que no puede conectar, porque no es suficiente para que otras personas lo acepten. Y es por eso que esas personas con baja autoestima finalmente terminan haciendo cualquier cosa, enviando cualquier material fotográfico para ser aceptado en otra tribu. Y ese es el gran problema. Y es natural, no crean que es raro, no es una patología. Los Todos jóvenes lo buscamos. necesitan, los adultos necesitan pertenecer, sentirse identificado con alguien. Y donde te rechacen no vas a ir donde te acepten. Entonces, el desafío para ustedes es cómo le enseñamos a ese joven a decir que no para no llegar a este periodo, para que no llegue a desconectarse de sus amigos, de sus emociones y de su propia familia. Porque cuando está desconectado, ciertamente este joven se siente vulnerable. Y está en riesgo. Así es. Cuando una persona pierde la conexión con sus vínculos de protección, pierde herramientas esenciales para la resolución de conflictos, queda con muchas menos posibilidades de tener una eficaz manera para enfrentarse a los riesgos y a los peligros y a las situaciones de complejidad. Además, como les hemos dicho otras veces, cuando nos sentimos con malestar por cualquier emoción de las que muchas veces llamamos negativas, pero que yo les insisto, las emociones no son ni positivas ni negativas, Así es. son radares de nosotros mismos. Cuando estamos viviendo estados emocionales a propósito de sentimientos de malestar, tratamos de adormecerlo, pero lo adormecemos todo y nos empezamos a encapsular. Y eso hace que los jóvenes con mayor forma se vayan desconectando una vez y otra vez. Y cuando no nos sentimos parte de nada, esos jóvenes cometen ciertos tipos de suicidio o cometen suicidio. Los perdemos. Entonces, por una culpa, una vergüenza que no pudieron manejar, estos jóvenes son capaces, por la sensación de desconexión, cometer un acto suicida. Ya es suficiente para ellos la vergüenza que les genera su propio entorno, sus pares.
De parte de la familia lo que necesitan es comprensión, apoyo y guía, no culpabilización. Entonces tenemos el gran desafío de enseñarnos unos a otros, enseñarnos como padres a que somos todos vulnerables, a que tenemos que, tal vez van a aparecer en la vida situaciones de vergüenza, van a aparecer situaciones de vulnerabilidad, pero ciertamente nosotros debemos ser capaces de superarlo. Porque cuando uno es capaz de superar la vergüenza y es capaz de aceptar que uno es vulnerable, ciertamente eso, y decir, bueno, esto es lo que soy, esto es quién soy yo, Y así valgo, así igual. es. Entonces es tan importante esta frase, ¿no? Enseñemos que todos somos suficientemente buenos para vivir y suficientemente buenos para encajar en cualquier grupo. Entonces, y que si en ese grupo debes hacer tantas cosas para ser aceptado, tal vez ese no es el grupo No para es tu los hijos, grupo. ¿no? Entonces, y esto se aplica para familias, se aplica para amigos y se aplica para grupos sociales, ¿no? Así es que ciertamente esto es un gran desafío y ciertamente como frase final es volver a recordar, somos imperfectos pero nacimos para luchar porque somos dignos de amor y de pertenencia. Entonces es tan importante entender que las personas tal vez cometemos errores, que somos vulnerables, pero que ciertamente podemos entregar amor de igual manera. Y recibirlo. Eso es lo más Pero importante. si no sabemos amarnos a nosotros, difícilmente podemos reconocer el amor y entregar el amor. Así es que esa es nuestra propuesta del día de hoy. Te agradezco por la compañía y por tus conocimientos. Y bueno, los dejamos invitados para las otras masterclass. Y por favor, nos cuentan qué les pareció. Pero les agradecemos porque esto de los riesgos digitales es un tema muy largo, lo hemos tratado de sintetizar, pero ciertamente esto es para que ustedes puedan conversar en sus casas y que comiencen a ver qué tan grave es esta situación. A ser conscientes, si la realidad está ahí, seamos conscientes de ella y cuando tengamos una situación de conflicto por delante, hagámonos cargo de ella. No sacamos nada con darle la espalda, va a seguir ahí. Así es, así que les agradecemos, como siempre, dejarnos entrar en su casa, les agradecemos la confianza, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y gracias, gracias, gracias por la confianza que han tenido todos estos días de acompañarnos. Muchas gracias, Que estén muy bien, gracias por todo. muchas gracias. Nos vemos el viernes, lunes y ¿Qué miércoles. día es hoy? Hoy día es miércoles 2020. 2020. Y nos vemos luego el día viernes con primero auxilio y después el lunes con prevención de suicidio. Así es que muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Que estén bien.